Gloria al Señor, amados hermanos. Gloria a Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios por los jóvenes, amén, por nuestra alabanza. Dios nos ha bendecido grandemente, amén. ¿Cuántos están listos para la palabra? Amén. Los jóvenes pueden ir con Dulce, van a tener su servicio aparte el día de hoy, así es que los que gusten acompañarla, por favor. Amén. Ahora, gloria a Dios, un nuevo año, un nuevo comienzo, ¿verdad? El 2024 dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana, amén. Y pues prácticamente no tendríamos que esperar un año nuevo para decir, dejamos todo atrás, ¿verdad? Cada día es una oportunidad para volver a comenzar y servir al Señor, amén. Y gracias a Dios por este día. No es el primer servicio, porque el primer servicio del año fue el día miércoles y fuimos bendecidos con esa palabra preciosa que nos trajo el hermano Samuel, amén. Y pues les animo a que la vean, está en Facebook y YouTube, amén. Un saludo, por cierto, a las personas que nos ven en Facebook también. Se me andaba olvidando, disculpen. Ahora, a manera de introducción quisiera hablarle de dos palabras muy importantes para todo aquel cristiano que decide seguir su vida conforme a la voluntad de Dios. Y la primera es obediencia y la segunda es honra. En Juan 14:23 dice: y respondió Jesús y dijo: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Cuántos aman a Dios aquí? Pues como dice, entonces tenemos que guardar su palabra, y se refiere a que tenemos que obedecer su palabra, amén. Y la promesa es preciosa porque dice que entonces ellos morarán con cada uno de nosotros, amén. Ahora, la palabra obediencia precede a la palabra orden. Si nosotros queremos obedecer a algo, tenemos que escuchar una orden o una instrucción, ¿sí o no? O un llamado. Pero ¿qué pasa cuando no sabemos cuál es ese llamado? ¿Qué pasa cuando no sabemos esa orden? ¿Qué pasa cuando no sabemos esa instrucción? Muchos de nosotros decimos: hoy obedezco a Dios. Pero si tú no estás leyendo su palabra, entonces ¿qué estás obedeciendo? Si tú no has escuchado el llamado que Dios tiene para ti, entonces ¿cómo puedes decir que obedeces a Dios? Pero aquí viene la segunda palabra, que es honra. Y Proverbios 3:9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Pero los bienes no solo son tu carro, tu casa. Todo lo que Dios te ha dado son bendiciones del Señor, amén. ¿Cuántos ya creyeron eso? Que todo lo que Dios nos da viene de Él. Pero ¿qué pasa con tu salud, con tu tiempo, con tus hijos, tus padres? ¿Honras al Señor con ello también? Porque a la obediencia antecede una orden o una instrucción, pero a la honra no tiene que venir una orden. Yo ya conozco lo que Dios ama. Yo ya conozco lo que Dios le desagrada. Y no es necesario que, si yo quiero honrar a Dios, yo no tengo que esperar a que Él me diga qué tenga que hacer. Yo ya sé qué es lo que tengo que hacer. Y lo que Él quiere es que nos guiemos por medio de su palabra, porque tenemos que caminar conforme al Espíritu. Dice Romanos 8:14: porque los que son guiados por el Espíritu, porque la palabra es inspirada por el Espíritu Santo, los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Y Juan 1:12 precisamente dice también que: y a los que creyeron en Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ustedes creen en el Señor? ¿Ustedes creen en Jesús? Ustedes son hijos de Dios, y entonces tenemos que caminar conforme al Espíritu, conforme a su palabra.
Y ya nos habló el pastor Hugo la semana pasada bastante acerca de esto, y gloria al Señor, porque Dios estaba poniendo en mi corazón bastante, demasiado grandemente, que necesitamos volver a honrar su palabra. Necesitamos volver a honrar la Biblia. Y está en mi corazón, y a lo mejor hasta te vas a hartar de que te lo esté diciendo, pero quiero que traigas tu Biblia. Ahora, no me tienes que obedecer, tienes que honrar a Dios. No lo vas a hacer por obedecerme a mí, lo vas a hacer porque tú honras a Dios, porque tú lo amas y por eso guardas su palabra. Porque seamos honestos, el celular nos distrae demasiado. Yo ya lo he intentado. Y también como iglesia queremos hacer que si tú no puedes comprar o todavía no tienes una Biblia, si te anotas con uno de nosotros, de los líderes, aquellas personas que van a los grupos, yo creo que por lo menos ya deben de tener su Biblia. Pero si ustedes saben de alguien que necesita ser bendecido con una Biblia, la iglesia les va a proveer una. Pero obviamente va a ser una Biblia de regalo. Y yo les animo a que se compren una Biblia de estudio. Pero, pues obviamente para los que pueden comprarse una Biblia de estudio, ¿verdad? Pero necesitamos, amados hermanos, comenzar a honrar la palabra de Dios. A veces gastamos más en otras cosas. ¿Sí o no? Dale un aplauso al Señor, amén. Si ha hablado a tu corazón hasta ahorita. En una ocasión un niño le preguntó a su papá y le dijo: oye papá, ¿y qué tan grande es Dios? El papá no le respondió y llevó al niño afuera y vio que pasaba un avión y le dijo: ¿ves ese avión? Y le dice el niño: creo que ese avión es muy pequeño, papá. Entonces el papá lo llevó al aeropuerto y le dijo: ¿ves ese avión? Y le dice: oye, está gigante, papá, ese avión está grandísimo. Así de grande es Dios para nosotros. Mientras más estamos cerca de Él, más podemos ver su grandeza, más podemos disfrutar de su amor, más podemos disfrutar de su gloria. Necesitamos acercarnos más a Dios, y la manera que lo podemos hacer es por medio de su palabra. Amén, gloria al Señor. El tema que hoy quería compartir con ustedes, eso fue solo una introducción. Como les digo, nos vamos a llevar un poquito de tiempo, pero el tema es: no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. Vamos a decirlo todos juntos: no me avergüenzo del Evangelio. Romanos 1, 16, 17: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y aquí ya vemos muchos justos, porque el Señor nos ha justificado. A estos dos versículos vamos a llegar al final de la prédica, pero vamos a comenzar, porque también es fácil decirte que leas la Biblia, pero muchas veces necesitamos una ayuda, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces, estas siguientes semanas, no sé exactamente cuántas, a lo mejor unas 6 semanas, nos estaremos dedicando a estudiar el libro de Romanos. Oh, wow. Preciosa bendición que vamos a recibir de parte de Dios. Y entonces, obviamente no lo vamos a leer. Si tú lees el libro de Romanos, solo te tardas 1 hora 15 minutos. Y hay muchos que no lo hemos leído. 1 hora 15 minutos de corrido. Entonces lo que vamos a hacer va a ser lo que yo tengo pensado hacer para hoy, y le he preguntado mucho al Señor, y el Señor me ha confirmado, es que vayamos leyendo y desglosando el libro de Romanos, ¿verdad? Enfocándonos en los puntos importantes y los principios que nos van a ayudar para ser cada vez mejor, pero cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesús. Porque no se trata de ser mejor, no se trata de empoderarlo, porque el Señor no lo quiere empoderar. El Señor quiere matar su egoísmo. El Señor quiere que usted rinda su vida a Él, y entonces Cristo pueda fluir a través de usted. Amén. Ahora,
¿por qué esta pasión tan grande de compartirles el libro de Romanos? Dice, el libro de Romanos es la mayor satisfacción en la vida de un creyente en Cristo. Es el mayor documento que haya en cuanto a nuestra salvación. El libro de Romanos es el más grande, la carta más grande en contenido del apóstol Pablo. Tiene 16 capítulos, ¿verdad? Pero en contenido es más grande porque Primera de Corintios también tiene 16 capítulos. Pero lo que vamos a aprender en el transcurso de estudiar la palabra de Dios, y en especial el libro de Romanos, vuelvo a repetir, es comprender los hechos y las verdades básicas en cuanto a la salvación. Tendrá una convicción más profunda que lo usual en cuanto a los asuntos relacionados con la fe y será una persona más apta para el servicio cristiano práctico. Amén. Gloria al Señor. Ok. Por eso no es bueno confiar en la tecnología. Ya me la sabía. Ahora, para poder adentrarnos en la carta de Pablo, vamos a tomar en cuenta 3 aspectos muy importantes. ¿Ok? Primero, el autor, el apóstol Pablo. Segundo, al lugar al que había sido dirigida. Y tercero, el tema que desarrolla esta epístola, que es la justificación de Dios. Amén. Ahora, tengo que mencionarles que las epístolas quiere decir, bueno, la palabra epístola es igual a una carta, ¿ok? Las epístolas de Pablo son, y de otros apóstoles, no son para nosotros, pero sí son por nosotros. Y déjeme explicarle. ¿Por qué es necesario entender esto? Porque el apóstol Pablo está enviando una carta a los romanos, ¿verdad? No dice carta Living Word español, ¿verdad que sí? Entonces nosotros tenemos que ser sabios con qué principios podemos tomar de esta carta, pero cuáles son los que sí nos corresponden a nosotros, porque posiblemente estemos pasando por situaciones de las que tenemos que aprender también, ¿verdad? Porque muchas de las veces andamos recitando versículos que no nos corresponden a nosotros. Y en eso vamos a entrar poco a poco en este asunto. Ahora, la palabra de Dios obviamente es para nosotros, ¿verdad? Pero en un sentido general. Conocemos más a Dios cada vez que nos envolvemos de la palabra de Dios. Amén. Bueno, el apóstol Pablo poseía las mejores capacidades para hacer el ministerio, hacer este ministerio a los gentiles. Sus antecedentes formaron una combinación extraordinaria: su nacimiento judío, su idioma hebreo, su ciudadanía romana, su educación judía, su cultura griega. Todo contribuyó a hacer de Pablo el hombre que fue, y muchos lo consideraron el Moisés del Nuevo Testamento. La carta a los romanos es, pues, en forma especial la proclamación global del evangelio de Pablo. Amén. Es que mire, la carta de los romanos es como una mini Biblia. De verdad, o sea, si usted lee la carta a los romanos una y otra vez, va a transformar su estructura mental. Y sobre todo le va a dar el amor y la pasión por leer el resto de la palabra. Porque usted no se va a quedar ahí. Una vez que lee Romanos una y otra vez, entonces va a ser como se va a avivar ese fuego por la palabra de Dios, por el resto de la palabra. Ahora, vamos a dirigir nuestra mirada en el lugar. Dice que fue escrita aproximadamente en el año 58 después de Cristo. Y aunque Pablo escribía a los romanos, era una iglesia, era una ciudad a la que Pablo nunca había ido, él no la había pisado. Pero, como relata el libro de Hechos, capítulo 18, dice que Pablo salía de Atenas y iba en dirección a Corintio y se encontró con Aquila y Priscila, que era una pareja de judíos,
que habían sido sacados fuera de Roma porque había una ola en contra de los judíos, y los encontró en su camino a Corinto. Entonces ahí les predicó el evangelio, obviamente, y después de que murió el emperador Claudio, fue como muchos que escucharon el evangelio regresaron a Roma y comenzaron a crearse las iglesias de Roma. Pero se cree que el fundador sigue siendo el apóstol Pablo, ¿sí? Y esto es muy importante. O sea, yo le voy a dar los puntos, pero usted váyase con eso. A ver, ¿por qué dijo esto? Y vaya a su casa y haga su tarea. Estúdiela por lo menos una vez al mes. Yo le aconsejaría una vez a la semana. Pero dice, ¿por qué lo vemos esto? Porque en el capítulo 16 también Pablo manda saludos a Aquila y a Priscila, sus colaboradores en Cristo Jesús. O sea que ya los había conocido desde antes, y es como él envía la carta a la ciudad de Roma. Que prácticamente en las iglesias de la ciudad de Roma no crea que eran unos lugares como estos. Eran prácticamente casas de vida. Sí, lo que nosotros ahora le llamamos casas de vida, eso eran las sinagogas o los lugares donde se reunían para compartir la palabra de Dios. Y Pablo tenía el anhelo de ir hacia Roma, que eso viene más adelante. Ahora, nos resta considerar el mensaje, el poderoso mensaje de la justificación de Dios. Gloria a Dios, amén. Dale un aplauso al Señor, amén, pues sirve que el gran tema de la justicia de Dios. Nos es muy fácil a cada uno de nosotros decir que Dios es amor, que Dios es poderoso, que Dios es grande, todo. Pero nos es difícil verlos como un Dios justo. Y sabes, hermano, yo no quisiera decirte seguir adelante si no te digo esto. Te tiene que ser revelado por el Espíritu Santo. Te tiene que ser revelado, porque hay muchas doctrinas allá afuera que también proclaman ser salvos solo por la fe. No solo por la fe, ser justificados por la fe, pero no viven conforme a esa doctrina. Entonces esto te tiene que ser revelado muy claro, no porque yo te lo exponga, sino porque tú vas a estar pidiendo al Espíritu Santo que te enseñe esta palabra. Amén. Entonces, el tema de la justicia de Dios es un mensaje que el mundo en general no quiere escuchar ni aceptar, porque el hombre prefiere ser glorificado. Si tú le preguntas a la gente allá afuera y le dices, ¿tú irás al cielo? Y ellos, ¿qué te dicen? Muchos dicen que sí, ¿verdad? ¿Y qué dicen? ¿Y por qué piensas que vas a ir al cielo? ¿Qué dicen? Porque soy bueno, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Creen que ellos se pueden ganar lo único que Dios nos puede dar a cada uno de nosotros. Por eso es difícil que la humanidad entienda el verdadero mensaje de la justicia de Dios. Ahora, el mensaje es este. El mensaje es esto. Y responde a la pregunta que ¿cómo es posible que un hombre que está muerto en sus delitos y pecados, Dios lo puede tomar y lo puede llevar a la familia de Dios y lo hace su hijo siempre y cuando acepte el regalo de la obra preciosa que hizo nuestro Señor Jesucristo? Ese es el mensaje de la carta a los romanos. Un mensaje que mucha gente se preguntaba en el Antiguo Testamento, y es la respuesta que Dios y el apóstol Pablo le da a la iglesia fundada en Roma. Ahora, la reforma fue ciertamente el producto de esta epístola a los romanos. Si usted no conoce qué es lo de la reforma, véase una película de Martín Lutero, ¿verdad? Vea cómo Martín Lutero se dio cuenta, porque era una persona muy estudiosa. Por medio de estudiar bien la carta a los romanos y carta a los gálatas, él entendió que lo que en aquel entonces la iglesia católica estaba haciendo con el pago de indulgencias no era bíblico.
Entonces se para muy enojado y dice, esto no es verdad. Y entonces empieza, y es la gran persona que vemos que transforma la iglesia de la Edad Media a la Edad Moderna, a la iglesia moderna. Y Martín Lutero escribió lo siguiente con respecto a la epístola a los romanos. Dijo: es la verdadera obra maestra del Nuevo Testamento y el Evangelio en su forma más pura, que bien vale la pena y merece que cada creyente la aprenda de memoria. Santo. No solamente que cada creyente la aprenda de memoria, sino que la lea continuamente para que sea el alimento diario para el alma de los hombres. Y yo le anexo también de las mujeres igual. Que a veces buscamos cómo excusarnos, ¿verdad? Pero obviamente habla de la humanidad. Amén. Esta carta de Pablo, por su profundidad y alcance integral de la experiencia, afecta toda la estructura mental del creyente. Y el estudio de esta obra le instruirá al creyente en los conocimientos básicos de su fe. Y al no creyente le revelará no solo la situación real del ser humano delante de Dios, sino que también le va a dar el remedio al problema del pecado y la maldad que Dios ya ha provisto en la persona y obra de la cruz de su Hijo, el Señor Jesucristo, para todo aquel que en Él cree. Gloria a Dios, amén. Ahora, esa es una introducción con respecto a la carta de los Romanos. Ahora vamos a comenzar a leer los versículos y vamos a tratar de meditar en el corazón de Pablo y también cómo él es movido a escribir esta carta, amén. Los primeros versículos del 1 al 7 es la salutación de Pablo, del 8 al 13 es el propósito de Pablo que él tiene en su corazón, y el 14 al 17, que es hasta donde vamos a llegar el día de hoy, con la ayuda del Señor. Es del 14 al 17, lo que tenemos son tres cosas que caracterizaron a Pablo, amén. Ahora, a mí me apasiona leer la palabra del Señor, amén. Amado Padre, te damos gracias, oh Dios, precioso Rey, ayúdanos, Señor, por medio del Espíritu Santo, Señor, revélanos tu palabra, Padre. Queremos glorificarte a ti, Señor, por medio de lo que tú vas haciendo a través de nuestras vidas, Señor, para ti, Señor, para servirte, Padre amado. Gracias por esta carta, Señor, de los Romanos. Gracias por inspirarla, Espíritu Santo de Dios, para que hoy día nosotros podamos ser confrontados, Señor. Podamos ser redarguidos, Padre, en nuestro carácter, Señor. Y nos lleve, Señor, a llevar gloria y honra solo a ti, Señor Jesús. Gracias, Padre. Amén. Comienza con la salutación de Pablo, y Pablo dice lo siguiente. Pablo se presenta a él mismo y dice: siervo de Jesucristo. Y la palabra original es doulos, que significa esclavo de Jesucristo, ¿verdad? Y de antemano Pablo significa pequeño. Hay que aprender, porque tenemos que ser humildes realmente para servir al Señor. Y porque después dice, llamado a ser apóstol. Pero él no dijo llamado a ser apóstol, como muchos de nosotros diríamos, y mucha gente anda diciendo eso. Pero la palabra apóstol no era una palabra religiosa, era algo que ya usaban los romanos. Y la palabra apóstol significaba enviado. Porque en Roma, cuando conquistaba otras ciudades, lo que hacía primero era enviar a sus apóstoles, a personas que empezaran a trabajar en la cultura de esa ciudad. Obviamente, ¿no? No los permitían vivir conforme ellos vivían. Ahora, Pablo, lo que dice llamado a ser apóstol, se está sometiendo a Cristo. Porque Juan 13:16 dice que ningún enviado puede ser más grande que aquel que lo envió.
Entonces él está diciendo, llamado a ser enviado. Ahora, veamos este pasaje que sucedió en Hechos 9. Usted recuerda, o no sé si haya escuchado, cuando Pablo es confrontado por Jesucristo, ¿verdad? Va Pablo camino a Damasco. Ayúdame aquí, ¿hacia dónde va? A Damasco, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Sí, ¿verdad? Se cae del caballo, es confrontado con Jesús, ¿verdad? Por Jesús, ¿verdad? ¿Y qué le dice? Pero primero le pregunta Pablo, le dice, Señor, sí, exactamente. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Automáticamente ahí Pablo está aceptando a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y a ti te tienen que dar seguimiento, y a ti te tienen que tratar bien. Pensemos en la mente de Pablo cuando él ya había vivido una experiencia que perseguía a los cristianos y los llevaba a la cárcel, y dice que él consintió con la muerte de Esteban. Su mente estaba un rollo ahí en su mente, que dijo, ¿cómo puede ser posible que estos cristianos sean capaces de llegar a tanto? Lo único que tienen que decir para no ser perseguidos es renuncio a la fe de Cristo, y ellos no lo hacían. ¿Usted se pone a pensar eso? ¿Cómo es que Pablo tenía su mente ya? Entonces cuando Jesús se le aparece, dice, sí es Él, sí es Él, sí es Él por los que todos los cristianos están renunciando a su vida para entregarla solamente a Él, y le dice, Señor. Y cuando tú llamas Señor a alguien, te estás sometiendo a su señorío. Señor, ¿quién eres, Señor? Pero automáticamente le responde, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y en ese momento es cuando Pablo decide hacerse esclavo de Jesucristo. Dale un aplauso a Dios otra vez, amén. Gloria a Dios. Amados, mire, la palabra en Jeremías dice que la palabra es como martillo. Entonces es ilógico pensar que usted va a salir de aquí sin ser golpeado. La palabra en Jeremías dice que es fuego. Entonces es ilógico pensar que usted va a salir aquí sin ser encendido. Y la palabra en Hebreos también que dice que es espada de dos filos, que atraviesa la mente y el corazón, las coyunturas, ¿verdad? No me lo sé exactamente, ¿verdad? La médula, ¿sí? Entonces es ilógico pensar que usted salga sin ser perforado. Así que, hermano, yo le invito a algo: no se ofenda, así que aprenda. ¿Cómo la ve? Si se me va a ofender, por lo menos va a tener que aprender, y va a tener que ser confrontado con la palabra de Dios. Es lo que necesitamos, hermano. Ya basta de tanto darles cuerda y decirles, sí, manito, está bien, está bien. No, el Señor tiene un plan. Pastor Hugo nos acaba de predicar, el tiempo es corto. ¿Qué estamos haciendo? Queremos que nos digan cosas bonitas, que Dios te va a bendecir grandemente. Ya te está bendiciendo grandemente. Pues no lo ves. Amén, gloria al Señor. Sabemos que el apóstol Pablo fue llamado apóstol mismo por Cristo mismo. Ahora, hay algo importante en este primer versículo que dice, apartado para el evangelio de Dios. Amado hermano, cuando tú recibes al Señor Jesús, tú eres apartado no de algo, sino para algo. Nuestro enfoque siempre está, ¿ahora qué tengo que dejar de hacer? O sea que ya no voy a tomar, o sea que ya no voy a fumar, o sea que ya no esto, ya no lo otro, ya no lo otro. Y nos encerramos en una burbuja y criticamos a los que lo siguen haciendo. Pero el Señor nos está llamando para algo.
Y cuando tú te enfocas en ese algo, automáticamente vas a dejar las cosas que estaban allá. El apóstol Pablo está diciendo precisamente, apartado para el evangelio. Amén. Ahora vamos al versículo 2. Dice que para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus obras en las santas escrituras. Sabemos que en el Antiguo Testamento ya estaba profetizado el Mesías. Amén. El evangelio de las buenas nuevas acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso igual? Porque no quiero enredarme en explicarles todo eso para que aprovechemos el tema principal. Ahora, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos. Cristo resucitó de los muertos. No, Cristo no es Dios porque resucitó de los muertos, sino su resurrección demostró que lo que él había dicho era verdad, de que él era Dios. Amén. Gloria al Señor. Ahora, Jesús no es más hombre porque es Dios, ni menos Dios porque Él es hombre. Él es Dios y Él es hombre, 100%, amén. Me quedaría explicarles eso, pero andamos cortitos. Pero mira, por ejemplo, yo escuché un ejemplo que me encantó al respecto. Es, por ejemplo, si a un rey le gustara el fútbol, un rey de cualquier país, ¿no? Para no decirte. Y ese rey, como le gusta mucho el fútbol mexicano, el soccer, ¿verdad? Decide jugar fútbol, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hizo ese rey? Se limitó a las reglas del fútbol, ¿verdad? Que Dios me libre de caer en una herejía si estoy diciendo esto, pero es una manera de explicarlo. Jesús viene en forma de hombre a someterse a lo mismo que sufrían los hombres. Dios, como hombre, también él sufrió. Dios, él también tuvo sentimientos, emociones. Y eso habla mucho más, porque él también tuvo tentaciones como hombre. ¿Sí? Como hombre, no como Dios. Así que Jesús es hombre y es Dios. No le quita nada, como aquel rey que juega fútbol, sigue siendo rey, ¿verdad? Pero se somete a las reglas y se vuelve en ese momento futbolista, ¿verdad? Allá se están imaginando a Jesús jugando fútbol algunos. Unos dicen, lo quiero en mi equipo, ¿no? Dice, por quien recibimos la gracia, es el versículo 5, y el apostolado para conducir a todas las naciones a la obediencia de la fe por amor de su nombre. Gloria a Dios. Sí, obediencia a la fe. Obediencia a la fe. La fe, hay una fe que nos salva, somos salvos por medio de la fe, ¿verdad? Pero hay una fe también que influye en nosotros y somos obedientes a esa fe. Amén. Es, por ejemplo, lo mismo que sucedió con Pablo. Primero él dijo, ¿quién eres, Señor? Él no dijo, ¿qué cosa es esto? ¿Sí? Porque vio algo que era fuera de lo normal, ¿sí o no? Hubiese dicho, ¿qué marciano es este? O ¿qué se me apareció? ¿Qué luz es esta? Pero él dijo, ¿quién eres, Señor? Fue una fe salvadora. Y después cuando dice, ¿qué quieres que yo haga? Es una fe santificadora. Amén. Y siempre la fe a la obediencia precede la fe. Primero es la fe y luego es la obediencia. Amén. Entonces, aquí les dice algunas cosas. Dice el versículo 6, dice, entre las cuales estáis también vosotros a ser llamados a ser de Jesucristo. Cada uno de nosotros está llamado a ser de Jesús. Amén. Y eso es lo que le dice también a los romanos, amados de Dios y llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí vemos que hay un llamado, nosotros somos llamados. Y también la palabra dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Si oíste tu voz, Jesús es nuestro pastor y somos llamados por Él y hemos sido llamados a ser santos.
Son los llamados de Jesucristo, también son los amados de Dios. Aún en medio de las dificultades, nuestro Señor nos ama. Amén. Ahora vamos a una parte con respecto a la santidad. Llamados a ser santos, y esta es la frase que debe leerse como santos llamados. Y este es el nombre para cada creyente. Un santo no es aquella persona que se le venera. Un santo es aquella persona que adora a Dios. Amén. Porque pues también andábamos bien confundidos, ¿no? Hace muchos años, obviamente, ¿no? Una persona pasa a ser llamada santa cuando Jesucristo se convierte en su Salvador. No es que sea santa debido a su carácter o conducta ejemplar, sino por su fe en Cristo Jesús y el hecho de haber sido separada, apartada para Él, únicamente por su posición en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Ahora, esto fue el final del versículo 7. Y del versículo 8 al versículo 13 habla de un propósito que solamente lo voy a parafrasear, pero lo que leemos del versículo 8 al 13 es algo que dice: vuestra fe, le dice a los romanos, vuestra fe es divulgada, ¿sí? Tenemos que saber que Roma era la capital del Imperio Romano. Es como hoy día Estados Unidos para el mundo. Si pasa algo en Estados Unidos, obviamente todo el mundo se entera, ¿verdad? ¿Verdad? No, se divulga rápido, ¿verdad que sí? O afecta de alguna u otra manera. Y esto era lo que estaba pasando en Roma. Amén. Ahora, en el versículo 10, rogando que de alguna manera, si es la voluntad de Dios, si es la voluntad de Dios, porque sabemos que la voluntad de Pablo era ir a Roma, pero la voluntad de Dios, él dice, tenga al fin un propósito viaje para ir a vosotros. Vemos la pasión que Pablo tenía por ir a Roma y predicar el evangelio. Amén. Entonces, ¿cómo me explicas que un hombre de Dios, un héroe de la fe, le pide a Dios algo, sabe Dios el anhelo que tiene en su corazón y no le contesta todavía? ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces nosotros estamos queriendo exigirle cosas a Dios que no es el tiempo debido. Fíjate nada más, ¿qué está pasando aquí? La voluntad de Pablo era ya estar en Roma, pero la voluntad de Dios todavía no, porque dice más adelante que le había sido impedido. Pero póngase a meditar en esto. ¿Por qué Dios le impidió a Pablo, o por qué permitió que él no fuera a Roma? ¿Por qué no le cumplió ese deseo de Pablo? Había un propósito, ¿no? Ahora, ¿cuál era ese propósito? La carta a los romanos. Porque si Pablo ya hubiese estado en Roma, ya no hubiese tenido que escribir la carta a los romanos. ¿Y cuál es ese propósito hoy día para nosotros? Que nos sea revelado el evangelio por medio de la carta a los romanos. ¿Sí me entiende? ¿Sí me estoy explicando bien? A veces nosotros no alcanzamos a ver el propósito del Señor y lo único que nos queda es confiar. Dice la palabra que sus planes son mejores que nuestros propios planes. Y mientras más tardemos en aceptar eso, más viviremos frustrados y más alejados estaremos de la voluntad de Dios. Entonces, él quería comunicar un don del Espíritu, que para él era predicar el evangelio también a ellos. Y lo vuelve a repetir en el versículo 13, dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. ¿Lo ven? Él ya estaba en sus planes de ir allá, ¿verdad? Para tener también entre común algún fruto, como lo he tenido entre los demás gentiles, pero hasta ahora he sido estorbado, ¿verdad? Ya expliqué bien ese punto. Si entendemos de que cómo es que hay un propósito siempre más grande que viene de Dios, y que a veces nos tiene que costar entenderlo y ser humildes, porque Pablo no le exigió a Dios: declaro que mañana ya me voy a ir a Roma.
arrebató, ¿no? Como a veces hacemos. ¿Por qué? Porque esa es la actitud que cada uno debemos de tener de nosotros. Si Dios quiere, si es la voluntad de Dios, si es lo primero que tenemos que saber que es la voluntad de Dios en todo lo que hagamos. Siempre ser guiados por la voluntad del Señor. ¿Y cómo vamos a ver la voluntad del Señor? Por medio de su palabra. Ahora, del versículo 14 al 17 tiene otro enfoque también. Entonces, llevo buen tiempo, creo. Todavía me faltan 2 horas. Y del versículo 14 se llama el poder del evangelio. Eso es lo que dice, no, ese lo dicen desde el 16, sí. Entonces en el 14 dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Cuánto le habrán prestado a Pablo para que fuera el deudor? A ver, explíquenme ese versículo. ¿Por qué les debía a Pablo? Pablo se considera deudor porque había recibido de gracia el evangelio de Dios. Él había recibido la salvación. Y tú también la has recibido de gracia. Dice la palabra que da de gracia lo que has recibido de gracia. Entonces, tú y yo tenemos una deuda bien grande. El hermano Samuel nos predicó el día miércoles, nos compartió la palabra acerca de cruzar el río Jordán. Pero nos habló mucho de estar enfocados en ¿qué? En dejar las otras generaciones en otro punto. Eso es importantísimo. Y no solo las otras generaciones, pero hay gente de nuestra misma edad que tampoco ha escuchado las buenas del evangelio. Y es una gran responsabilidad. Tú también eres deudor y yo también soy deudor. Pensamos que ya porque venimos todos los domingos, y yo te digo, no se ofenda sin que aprenda, pero pensamos que porque venimos todos los domingos ya estamos haciendo la voluntad de Dios. Y no es así. Hay todavía algo más. Mientras tengamos vida, Dios quiere que sigamos caminando conforme a su propósito. Amén. El único propósito de nosotros como iglesia es el propósito de Dios. No me venga con que hay que adornar aquí, y hay que hacer un show y hay que hacer esto. No. El único propósito es el propósito de Dios, rescatar más almas. Hay un trabajo que hacer afuera y un trabajo que hacer aquí adentro, que es discipular. ¿Y cómo van a salir los evangelizadores si a veces aquí andamos metidos en broncas cada rato? Entonces te animo a que te enfoques en conocer la voluntad del Señor, en tu vida por lo menos. Vemos otro gran ejemplo es este que dice Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero no le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga en Jerusalén? Señor, ¿qué quieres que yo haga en Roma? Señor, ¿qué quieres que yo haga en Atenas? Porque muchos de nosotros así andamos. Señor, yo te quiero servir en la alabanza. Señor, yo te quiero servir en las cámaras. ¿Sabes lo que estás haciendo? ¿Sabes lo que estamos haciendo? Condicionar nuestro servicio a Dios. Y Pablo lo que hace aquí es decir: Señor, yo te quiero. ¿Qué quieres que yo haga? El día que realmente tengas el corazón de servir al Señor, no le digas dónde. Él te conoce mejor que tú mismo y te va a poner donde necesitas ser puesto, no donde tú decidas. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Padre amado. Aquí cuando se refiere, dice, a griegos y a no griegos soy deudor, estaba refiriéndose a personas que eran educadas y no educadas. En aquel entonces eso se refería, prácticamente se estaba refiriendo a todo el mundo. Algunos eran más educados que otros, obviamente. Era una falsa división, obviamente, pero abarcaba todo el género humano, obviamente. Dice, el apóstol Pablo dijo: he recibido a Jesucristo como mi Señor, mi Salvador, y soy deudor. El versículo 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estás en Roma.
¿verdad? Es como que está, ok, si soy deudor, ahora voy a pagar esa deuda, voy a seguir predicando el evangelio. Sabemos que Pablo siempre fue dueño de su determinación. Usted tiene que ser dueño de su determinación. Determínese a servirle al Señor. Pero no era dueño de sus circunstancias. Las circunstancias van a pasar, retos van a haber, y eso es bueno, porque mantiene nuestros pies en el suelo. ¿Cómo quiere que Dios lo mande a un lugar? Es como, ¿quién le gustaría o quién aplaudiría más aquel que sube al Everest sin ninguna ayuda que aquel que va con un helicóptero y lo ponen ahí? A veces queremos servirle a Dios así: Señor, hasta que tú arregles todo este rollo. Siempre condicionamos nuestro servicio. Versículo, ya me estaba brincando. Versículo 15, perdón. Así que en cuanto a mí, pronto estoy anunciando el evangelio, ya le había dicho. Ahora, recuerden el tema de esta prédica: no me avergüenzo del evangelio, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego, porque en el evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, porque como está escrito, el justo por la fe vivirá. Amén. No me avergüenzo del evangelio. El evangelio sabemos que son las buenas noticias, ¿verdad? De Dios. Unas buenas noticias que eran altamente necesitadas en aquel tiempo. La gente estaba cargada de actividades religiosas. Todo lo que tenían que hacerse para poder cubrir su pecado. Las cargas que se hablan en la Biblia son más que nada todo eso. Todas cosas que tenían que hacer para ganar el favor de Dios. Mas sin embargo, aquí dice: no me avergüenzo del evangelio. El evangelio son las buenas noticias. El evangelio es nuestro Señor Jesucristo, es Cristo mismo. Más que un mensaje, el evangelio es Cristo. El evangelio es Cristo. Y yo no me puedo avergonzar de Él, porque Él dice que cualquiera que lo niegue delante de los hombres, Él nos negará delante de su Padre. No me avergüenzo de Cristo, no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo del evangelio. Nosotros estamos en una situación como esa que estaba en Romanos, donde la filosofía, donde la sabiduría estaba envolviendo a ese lugar. Y precisamente Pablo sabía de qué se trataba, porque él era uno de ellos. Por eso decía, para él era muy importante: yo no me avergüenzo del evangelio. El evangelio que él posiblemente lo iba a llevar a la cárcel o lo iba a llevar a la misma muerte. No me avergüenzo del evangelio. En tiempos como estos es importante que entre en nuestro corazón: no me avergüenzo de Cristo. No me avergüenzo de Cristo, porque el mundo te va a querer hacer que te avergüences. Ya escucharon a personas que dicen: la Biblia es para los débiles. Dile, lee el libro de Job y luego me dices. La ignorancia es tan atrevida. Yo lo hice. Yo decía que la Biblia se contradecía y ni la había leído. No me avergüenzo del evangelio. Yo no me avergüenzo de Cristo. Yo no me avergüenzo del Señor, porque es el poder de Dios para salvación. Ahora, lo que está diciendo también más adelante dice: a vosotros, al judío primeramente y también al griego. No quiere decir que había una prioridad por el judío, ¿verdad? Que dice primero ellos y luego ustedes. No, simplemente que el evangelio había sido revelado primeramente a los judíos, ¿verdad que sí? La salvación viene por medio de los judíos. Amén. Ahora, ¿puedes pasar, Omar, por favor?
El Evangelio tiene un poder para un propósito definido y es el poder de Dios para salvación. Amén, gloria al Señor. Ahora, en primer lugar, el efecto del Evangelio es la salvación. En segundo lugar, el alcance es mundial, es a todos. Y la condición es la fe en Jesucristo. ¿Ok? Hoy día vamos a parar en estos dos versículos y los próximos domingos que Dios me permita usar su púlpito, vamos a seguir adelante, pero yo le animo, amado hermano, que se envuelva en esa palabra, que Dios le hable a través de ella, ore y pida al Espíritu Santo que le enseñe su palabra. Y entonces vamos a ver las maravillas que ya Dios tiene para cada uno de nosotros. Vemos a Dios pequeño porque estamos tan retirados de Él. Su presencia ya está con nosotros. Acabamos de cantar eso, que si su presencia con nosotros no va, déjanos aquí en enero, Padre. ¿Para qué febrero? Pero su presencia ya está con nosotros. Somos nosotros los que nos alejamos. Somos nosotros los que no abrimos nuestros ojos espirituales, nuestros ojos de la fe. Dice el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí está refiriéndose cuando dice, mas está escrito, usted tiene que ir a los versículos, ok, ¿dónde está escrito? Eso es Habacuc 2:4. Y cuando él está hablando, en ese tiempo Habacuc había una gran rebeldía de Israel en contra de Dios. Entonces el profeta lo que estaba viendo, ¿cómo puede ser posible que la gente pecadora sea justificada ante Dios? Pero aquí es el Evangelio mismo el que nos da la respuesta y dice, mas el justo por la fe vivirá, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, por la fe salvadora, por creer en el Hijo de Dios, pero también la fe por la cual somos santificados. Tenemos un propósito en nuestra vida. Bueno, fuera que fuéramos rescatados y que ya nos llevara a Dios, como sucedió con la persona que estaba crucificada que iba a ser crucificada en la cruz. Amén. Pero tenemos una labor, tenemos un trabajo. La relación con Dios no les va a gustar, pero es una relación laboral. Yo no sé qué estabas pensando, pero la relación con el Señor es una relación laboral con Él. Y hoy tenemos la libertad de ser usados por Él. Así que cuando cantes soy libre, soy libre, soy libre, ok, tienes que ponerte a hacer lo que Él te mandó. Porque, oh my God, tenemos tan equivocados a veces los conceptos bíblicos. La justificación por la fe significa que un pecador que confía en Jesucristo no solamente es perdonado, sino que debido a que Cristo murió, también está completo en Cristo ante Dios. Es un tema poderoso, la justificación de Dios, que más adelante en otros días por supuesto estudiaremos. El acto de Dios en la justificación por la fe no es una decisión arbitraria por parte de Él, pues Él justificar al pecador. Bueno, aquí es el ejemplo es que Dios es justo. Si Dios podía perdonarnos, ¿verdad? Sin que pasara nada, Él se hubiese negado a su justicia. Entonces Él tenía que enviar a su Hijo Jesucristo a pagar por nuestros pecados, y nuestros pecados fueron imputados en Él para llevarlos a la cruz. Y hoy día su justicia, la justicia de Cristo, es imputada en nosotros, y ante Dios cada uno de nosotros hemos sido declarados justos. Amén. Y vamos a ir viendo más adelante con otros versículos. Dale un aplauso a Dios, amén. Gloria al Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Tenemos que compartir la Santa Cena. Bueno,
Es tradición que cada primer domingo del mes compartimos la Santa Cena, celebramos todos juntos. ¿Pueden pasar, por favor, chicos? Gracias.